Obviamente, y ya a mí me queda muy poquito que decir porque casi todo lo que tenía anotado se ha dicho. Sin embargo, quiero felicitar a la facultad por esta actividad y felicitar a los estudiantes que se han presentado aquí el día de hoy, porque eso implica un despertar en esos muchachos jóvenes que están ahí para reclamar sus derechos y sobre todo para tratar de salvaguardarlos cuando ya los tenemos reconocidos. Porque tenemos que saber que esta legislación, que si bien es cierto necesitábamos y que aún necesitamos, porque no es que no la necesitemos, no es que no fuese necesario que se realizara la modificación a la antigua ley que databa, imagínense ustedes, 78, de cuando yo no había nacido. Evidentemente que se hacía necesario esa modificación, sin embargo, o bien creación de una nueva legislación. Sin embargo, ello no implica que esta nueva legislación no deba salir con la calidad requerida, adecuada a los nuevos tiempos, adecuada a el Estado de Derecho que dice nuestra Constitución que debemos de tener y que debemos de respetar. Y el contrapeso del hecho de que esta ley sea para salvaguardar el Estado, la soberanía nacional, con la que creo que todo dominicano está de acuerdo, debemos salvaguardar, no implica que sea sobre la base o por encima de los derechos fundamentales constitucionalmente consagrados. En esa tesitura debemos observar cosas que ya otros observaron, pero ya estamos aquí, ¿verdad? Que sí hay que agotar los 10 minutos. Miren, cuando leí la ley, y como decía Servio Tulio que nos antecedió, me queda como que el mal sabor en la boca de qué es lo que está pasando, en qué estamos pensando, en qué estaban pensando nuestros legisladores cuando decidieron aprobar esto. No es que sea mala en su contexto general, no, hay cosas que están correctas, pero hay cosas que no debieron pasar, hay cosas que tenían que observarse antes de salir. Y lamentándolo mucho lo estamos viendo después y por eso tenemos varios recursos de inconstitucionalidad ante el TC que ya el TC valorará conforme a los precedentes constitucionales, porque ellos suelen colocar en cada sentencia que sale, mire, tenemos el precedente tal, y le dicen tal precedente, que vamos a citar próximamente algunos de los que ya el Tribunal Constitucional ha escribido. Miren, mi primera parada es en el artículo, perdón, en la falta del glosario. Sí, aquí no hay un glosario que establezca de manera clara las atribuciones, el significado de algunas cuestiones que están aquí, ¿no? Que hablamos de inteligencia, contrainteligencia, Estado, seguridad nacional, y dónde está la definición de cada una de esas cuestiones. Inteligencia artificial, cómo lo ponemos de manera objetiva y sacamos ese carácter de subjetividad, que es lo que yo creo que le está haciendo daño a esta ley, porque las leyes deben ser objetivas y deben ser lo menos interpretativas posible, tienen que ser lo más taxativas posible, porque los vacíos dan lugar a las injusticias, dan lugar a la violación de derechos. Entonces, el primer problema es ese. Mi segunda parada la hago en el artículo 9, cuando establece en el numeral 5, que es una atribución, contribuir a la desarticulación de organizaciones criminales. Y yo me pregunto, ¿y entonces es esta una función del DNI o es una función del Ministerio Público? Porque la Constitución de la República, en el artículo 169, establece de manera clara cuáles son las funciones del Ministerio Público y dice que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado en contra de la criminalidad. Dirige la investigación. Entonces, ¿cómo es posible que esta ley establezca que está dentro de las atribuciones de la DNI desarticular las organizaciones criminales? O vamos a
trabajar para la seguridad del Estado o vamos a trabajar para desarticular la criminalidad organizada común, una cosa o la otra. En esta tensión entendemos nosotros que hay una transgresión a la Constitución y a la ley orgánica del Ministerio Público respecto de esta ley. Seguimos viendo el tema de migración en el numeral 8 de ese mismo artículo 9, cuando establece que es una función revisar, controlar conforme a la ley el ingreso y salida de las personas extranjeras en el territorio nacional. Miren, no es que el DNI no deba inmiscuirse en esto, entiendo que sí, porque como bien decían los anteriores panelistas, es importante y es parte de la seguridad nacional el presidente y el organismo de su seguridad, los órganos de su seguridad y los órganos de seguridad del Estado tienen que depurar y saber los extranjeros que vienen aquí y cómo lo van a hacer. Bueno, a través de migración, pero no es transgrediendo las funciones de migración, es trabajando conjuntamente con migración, que no es lo mismo. Entonces, en esa atención nosotros entendemos que hay una transgresión. Continúa ese mismo artículo 9 y dice que es una función, una atribución también realizar las depuraciones de las visas, permisos de extranjeros, solicitudes, solicitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Miren, y ahí vamos a otra transgresión que trae este organismo. Entonces, ¿para qué tenemos estas otras instituciones que también nos cuestan dinero a nosotros del presupuesto nacional? Le vamos a quitar función, se la vamos a dar toda esta, pero entonces vamos a suprimir las otras y así nos ahorramos un dinero, desde mi óptica. El 9.13, pero ¿y cómo es posible cooperar con el Ministerio Público en caso de que éste lo requiera, siempre que la Dirección Nacional de Inteligencia lo considere necesario? Y aquí es que viene el punto de que entonces está por encima del Ministerio Público. Entonces, ¿quién es el órgano investigador de este país a partir de esta ley? ¿Es el Ministerio Público o es el DNI? Sobre todo cuando en el artículo 1 de ese mismo, en el numeral 1 de ese mismo artículo 9, te dice que está dentro de sus atribuciones investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos, asociaciones que atenten contra los intereses o objetivos nacionales y una serie de cosas más, pero todos esos verbos que están ahí no están definidos en el glosario que le hace falta, y entonces esto crea una ambigüedad considerable que desde mi óptica debe ser tomada en cuenta para la modificación que entiendo yo cae por su propio peso, habrá de recibir esta legislación. Continúa con el mencionado artículo 11, que todo el mundo ha tocado aquí, bueno, y que tanto se ha debatido en los medios de comunicación. Ciertamente, el artículo 11 establece que las investigaciones y los accesos se harán con apego a las normas establecidas en la Constitución de la República, de las leyes sectoriales. Sin embargo, y no negamos la capacidad normativa de la Constitución, por el contrario, si la alegamos todos los días en los tribunales de la República. Hoy en la mañana estuve yo en un recurso de amparo, una acción de amparo que interpusimos y estábamos alegando que la Constitución, y ahí estamos reconociendo la capacidad normativa de la misma. Entonces no es que no tenga capacidad normativa, sí la tiene, pero ¿por qué dejarlo ambiguo? ¿Por qué no decirlo de manera expresa? ¿Por qué no decir expresamente sí, previa orden judicial? Que es lo que manda el artículo 44.3 de la Constitución de la República, cuando dispone que se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos, mensajes privados en forma físico, digital, electrónica o de otro tipo. Solo podrán ser ocupados, interceptados o registrados por orden judicial, por orden de autoridad judicial competente. Entonces, ¿por qué no ponerlo expresamente? ¿Por qué dejarlo a la interpretación? Entendemos nosotros que eso debe estar taxativamente expresado. El Tribunal Constitucional, mediante varias decisiones, no solo la decisión 200 del 13, sino también la decisión 226 del 20, ha ratificado
la inviolabilidad de ese derecho a la intimidad. Y muchos dirán, bueno, pero vamos a ir al contrapeso, ya se me está acabando el tiempo y voy a finalizar. Y entonces el contrapeso, la seguridad del Estado versus los derechos individuales, y irán a esa teoría de pesar los derechos fundamentales. Bueno, pero es que no vamos a poder intervenirlo. Claro que lo vamos a intervenir, pero con una orden. Porque ¿cuál es la función del Poder Judicial? ¿Y por qué la división de poderes? ¿Por qué un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial? Porque cada uno tiene sus funciones. ¿Y cuál es una de las funciones principales del Poder Judicial? Es servir de stop a la actividad del Ejecutivo. Pero si no, entonces vamos a dejar que el Ejecutivo vaya rampante por allí. No, la función de ese Poder Judicial es servir de control a la actividad del Poder Ejecutivo. Algo que llamó poderosamente mi atención, además de los 2 a 3 años de pena por no entregar la información que contiene el artículo 26, y yo decía, Dios mío, bueno, a mí me dejarán presa porque si me pasa algo así. Claro, porque yo no le voy a entregar ninguna información, claro. Jamás me investigaría por algo semejante porque uno no se mete en ese tipo de cosas. Pero lo que llamó poderosamente en mi atención es el artículo 22, cuando habla del régimen financiero, y dice que va a ser se le va a contener una partida en el presupuesto nacional, pero también habla de donaciones, y yo me pregunto, ¿cómo que donaciones? Pero ¿cómo así? Pero no estamos hablando de un organismo de seguridad del Estado. ¿Y quién va a donar? ¿Cómo depuramos al que va a donar? Puede donar cualquiera. Y entonces, ese que va a hacer esa donación es que va a recibir a cambio. ¿Será que a ese no le vamos a aplicar la ley? Me parece un riesgo a la seguridad permitir una situación de esta naturaleza. Eso debe ser todo cubierto por el Estado porque estamos hablando de la seguridad del Estado. Entonces ahí no pueden intervenir particulares con cuestiones tan sensibles como donación de dinero que no sabemos de dónde viene. Además de la falta de transparencia en el manejo del dinero, porque también dice en el párrafo que hay una reserva de decir para dónde va ese dinero, qué hicieron y cómo lo gastaron. Ya me han mandado a terminar, así es que jóvenes, pasen buenas tardes. Gracias. Muchas gracias,